tenía mucho tiempo que no predicaba acá un sábado, pero gloria al Señor que puedo pues exponer la palabra del Señor en esta ocasión, esperando que el Espíritu del Señor pueda bendecir, fortalecer y consagrar nuestras vidas más y más. Tengo una proyección, me avisan cuando la tenga lista, porque, ok, perfecto. Mientras eso ocurre, yo quiero inmediatamente pues orar al Señor para que sea Él quien dirija el estudio de la santa palabra del Señor. Hablemos con Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre, oh Señor. Te bendecimos, oh Padre, por darnos el gozo, la alegría de encontrarnos contigo en esta mañana. Gracias porque has permitido que tu pueblo se reúna para crecer en tu gracia. Gracias, Padre, porque ahora podemos meditar en tu palabra. Presento delante de ti a tu iglesia. Bendice a tu pueblo, llénanos de tu espíritu, de sabiduría, de bendición, de sanidad, de santidad. Oh Dios, de salud no solo física, sino también espiritual. Y que la palabra a predicar, oh Dios, nos fortalezca de tal manera que hoy al salir vivamos tu palabra con poder. Háblanos hoy y fortalece al corazón quebrantado y al de ánimo caído. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la palabra a estudiar en esta mañana es De Egipto a Canaán. ¿Cómo dije? De Egipto a Canaán. Es interesante que los autores del Nuevo Testamento utilizan de una manera muy especial el Antiguo Testamento. Hay una conexión íntima entre las historias que aparecen en el Antiguo Testamento y las historias que aparecen y cómo los autores del Nuevo Testamento utilizan esas historias para darnos instrucción y enseñanza. El apóstol Pablo de forma muy especial llega a decir que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. De modo que las historias y las lecciones del Antiguo Testamento no son solo historias, sino que representan también un mensaje profético, tipológico, en figura, para los que hoy hemos alcanzado la dimensión de la fe cristiana. En el primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 específicamente, Pablo pues hace esto utilizando algunos elementos de la historia de Israel para aplicarlo a la vida cristiana y al pueblo de Dios en el presente. Y vamos a analizar este capítulo el día de hoy. ¿Ustedes pueden ver la proyección como yo? ¿No? Ah, no tenemos. Ok, bueno. Me hubiese gustado que ustedes la vieran, pero si ellos no la pueden ver, pues a mí tal vez ya no me sea tan útil, porque lo que quería hacer era ilustrarle algunas cosas de las que vamos a hablar, pero no hay problema. En el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos, ¿qué hicieron? Cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento que espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Gloria a Dios. Pablo introduce este capítulo recordándole a los hermanos de Corinto que los padres, ¿quiénes son los padres? Los padres se refiere a los antepasados hebreos. Aunque la iglesia de Corinto estaba integrada por judíos y gentiles, en el plano del pacto, de la fe, de la gracia, los
hebreos o los israelitas eran los padres espirituales de la iglesia. Así que Pablo intenta recordarles que ellos, los antepasados, los padres, los que vivieron en el Antiguo Testamento, estuvieron bajo la gracia y la dirección divina. Y Pablo me llama la atención que utiliza la palabra todos 5 veces en estos 4 versículos. En cada versículo él utiliza la palabra todos para destacar que la bendición, dirección divina, no solo estuvo en un grupo del pueblo de Israel, que estuvo en ¿cuántos? En todos. Y ese todos al que él se refiere, vamos a analizarlo brevemente. Él dice primero que todos los antepasados o padres estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Bajo la nube se refiere a aquel acontecimiento especial donde Dios dirigía a Israel en el desierto con una nube que lo cubría del sol. Y en la noche, una columna de fuego que les daba calor y los guiaba en medio de la oscuridad. Esta nube y esta columna de fuego eran símbolos de la presencia de Dios. Pero también está el hecho de que ellos, dice el texto, cruzaron el mar. Recuerden aquel acontecimiento glorioso cuando el Mar Rojo se dividió en 2 y pasaron en seco. Muchos científicos y pues personas de estudiosos modernos consideran que eso es solo una ficción, el cruce del Mar Rojo. Pero nosotros entendemos que eso es histórico y que ocurrió tal como la palabra lo registra. Pero la Biblia entonces también dice que ellos fueron bautizados junto con Moisés en la nube y en el mar. ¿Cómo así? ¿Cómo que fueron bautizados? No se está refiriendo a un bautismo al estilo que hacemos nosotros, pero lo que Pablo intenta decir es que la experiencia de Israel en el desierto es un prototipo de la experiencia cristiana con la salvación. ¿Cómo así? En la Escritura, Egipto representa el mundo, el pecado, la corrupción. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sale de la esclavitud de Egipto como señal de liberación y salvación. Y de Egipto pasaron ¿a dónde? ¿A dónde fueron después que salieron de Egipto? Al desierto. El pueblo se dirigía hacia Canaán, pero no fue a Canaán que llegaron cuando salieron de Egipto. ¿Llegaron a dónde? Al desierto. Muchos de los que salieron con Moisés entendían que al lugar donde iban a ir inmediatamente salieran de Egipto, ¿era dónde? A Canaán. Y soñaron con la leche y miel de Canaán. Y soñaron con las bendiciones de Canaán. Y soñaron con la buena tierra y nuevas ciudades de libertad en Canaán. Y como no estaban listos para pasar por la vía más directa a Canaán, había 2 formas de llegar de Egipto a Canaán. Una era por el norte, bordeando el mar Mediterráneo y llegar hasta la tierra de los filisteos y luego entrar a Canaán. Ese trayecto duraba no más de 2 meses. Pero la otra vía era bajar al sur por el monte Sinaí y atravesar el desierto y pasar pues hacia el norte vía la tierra de Moab, Edom y luego pasar a Canaán. Y justo esa fue la vía que era más lejos, que usó Moisés para guiar al pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que el pueblo no estaba listo para entrar por la tierra de los filisteos, porque no estaba listo para la guerra. Y ese trayecto del desierto implicaba mucho peligro, porque en el desierto había no solo una carencia de alimentos, no solo había pues carencia de agua, sino que había peligros de animales salvajes y feroces. Era un trayecto peligrosísimo, pero Dios los estaba dirigiendo en medio del desierto. Y para que el pueblo llegara al desierto tenían que pasar por una experiencia como la del Mar Rojo, que simbólicamente representa el bautismo de Israel. Así como Israel salió de Egipto, se dirigió hacia el mar, pasó el Mar Muerto, el Mar Rojo, y llegaron al desierto, así el creyente sale del mundo, sale del pecado, sale de la corrupción y la esclavitud del enemigo y va al bautismo para entrar en el desierto. ¿Y qué significa el desierto?
El desierto es la etapa entre la corrupción de este mundo y la Canaán celestial. El desierto es el espacio donde el creyente experimenta su fe, pero el desierto es un lugar de desafíos. Hay creyentes que se convierten a Cristo, llegan a la iglesia y entienden que como su vida cambió, ya no va a haber problemas, no va a haber tentación, no va a haber peligros, no va a haber desafíos. Y se pierden de vista que de Egipto hemos salido es al desierto. Y en el desierto el enemigo va a intentar atacar. Van a llegar las tentaciones, van a llegar los problemas, van a llegar las dificultades. El enemigo va a producir todo tipo de barreras. El mundo y las circunstancias van a llevarnos a alejarnos de Dios. Porque ese es el desierto. Todavía no estamos en Canaán. Todavía no estamos experimentando la tierra nueva. Todavía no tenemos la presencia de Cristo literal y presencialmente. Necesitamos entender que de Egipto hemos salido al desierto. Pero aunque hay peligros en el desierto, aunque hay ataques del enemigo, aunque hay carencias, enfermedades y dolores, la buena noticia es que la presencia de Dios también está en el desierto. La buena noticia es que en el mismo desierto donde hacía falta agua, comida, donde había animales feroces y enemigos por doquier, es el mismo desierto donde Dios mandó el maná para alimentar al pueblo. Es el mismo desierto donde Dios de una roca hizo que brotara agua para que el pueblo bebiera. Es el mismo desierto donde la ropa del pueblo nunca envejeció. Es el mismo desierto donde Dios manifestó su gloria en el monte Sinaí, dando su ley y haciendo que el santuario fuera construido. Así que sí, en el desierto hay desafíos y problemas, pero está la presencia de Dios por encima de esos desafíos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros como Israel que abrieron sus ojos más a las tentaciones y los desafíos que a la presencia de Dios y fracasaron? ¿O seremos diferentes en esta nueva dispensación? A Israel no le importó el maná, no le importó el agua de la roca, no le importó la nube que los guiaba, no le importó que la ropa se envejeció. Una y otra vez le fallaron a Dios. Y el apóstol Pablo toma esta historia de Israel y ahora la aplica a la fe. Y él les intenta mostrar, mire, el que los guiaba a ellos era Cristo, la roca espiritual. Pero en el verso 5, miren que Pablo dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. ¿Cuántos recibieron las bendiciones de Dios? ¿Cuántos? Todos. Pero la mayoría, ¿qué hizo? Ahí entró el problema. Dice más, y por eso quedaron tendidos en el desierto. La frase tendidos en el desierto literalmente significa quedaron destruidos o muertos, tendidos, desparramados en el desierto. Ustedes recuerdan que toda esa generación que salió de Egipto, después de tentar a Dios y cuestionar a Moisés y a Dios, porque los espías cuando regresaron con el informe de la tierra de Canaán, regresaron con un informe negativo, solo 2 de ellos, Caleb y Josué, motivaron al pueblo. A raíz de esa actitud del pueblo, Dios le dijo, tranquilos, ya no van a entrar, toda esa generación va a morir aquí en el desierto. Y pasaron 40 años vagando por el desierto, cuando pudieron haber entrado inmediatamente a la tierra de Canaán. Y la generación siguiente, los hijos de ellos, fueron los que disfrutaron la tierra de Canaán. La mayoría quedó tendido en el desierto. Tú y yo estamos hoy, ahora, en el desierto. Y este desierto para algunos es más cómodo que para otros. En este desierto, para algunos, los desafíos son más difíciles. A veces deudas, a veces enfermedades, a veces muerte de seres queridos, a veces problemas familiares, a veces crisis emocionales, espirituales. Pero quiero decirte hoy que es tiempo de cambiar la ruta que tomó Israel. Que a pesar de las dificultades en este desierto, vamos rumbo a Canaán
con la presencia de Cristo al frente. Que cuando el mundo se te esté cayendo encima, cuando tú creas que no hay solución, recuerdes que el destino no es el desierto, que nuestro destino es Canaán. No podemos perder de vista esta verdad espiritual. Por eso Pablo llama la atención a la iglesia y le dice, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. No caigamos en la inmoralidad sexual o en la fornicación, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Miren qué interesante. Pablo ahora se detiene y dice, todo lo que vivió Israel es un ejemplo, y la palabra ejemplo ahí literalmente significa, es una figura, es un modelo profético para la iglesia. Que la experiencia de Israel ahora es la nuestra en el plano espiritual, pero que a diferencia de ellos no seamos ni idólatras, ni caigamos en la inmoralidad sexual, ni pongamos a prueba a Cristo, ni murmuremos. Al principio Pablo mencionó 5 veces la palabra todos, yo dije. Y ahora, desde el verso 6 al 10, Pablo menciona 5 cosas en las que no debemos imitar a Israel. Mientras que en 5 cosas Dios bendijo a Israel con ese todos, en 5 cosas Israel se rebeló en contra de Dios. Fueron más de 5, pero Pablo destaca 5. Entonces Pablo cierra esa sección diciendo, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Pregunto yo, de esas situaciones que presenta Pablo que ocurrió con Israel en el desierto, de esas fallas que tuvieron, ¿ocurren hoy en la iglesia? ¿Hay idolatría hoy en la iglesia? ¿Inmoralidad sexual? ¿Murmuración? ¿Ustedes creen? ¿Codicia? ¿Será? ¿Existe eso en la iglesia? No creo, ¿seguros? ¿Cómo es posible? Pablo está diciendo, miren, tenemos al modelo de Israel ahí. La ruta de Israel los llevó al fracaso, pero la ruta nuestra debe llegar hasta Canaán. Así que, hermanos, despojémonos del pecado, despojémonos de todo aquello que no honre a Dios. Saquemos de nuestra vida todo aquello que se asemeja al mundo y a lo pecaminoso y a lo carnal, y permitamos que el Espíritu del Señor nos gobierne, nos guíe hasta la ruta que debemos llegar. El que esté firme, dice Pablo, mire que no caiga. Pablo no se está refiriendo a una firmeza física, sino a una firmeza espiritual. Y usted y yo sabemos que hay momentos en la vida donde tenemos de todo menos firmeza espiritual. Momentos difíciles, donde a veces queremos tirar la toalla. Pero en esos momentos difíciles, Dios tiene el control. No importa las circunstancias en las que nos encontremos hoy. No importa los desafíos por los que tú estés pasando, o la cantidad de carga que estés teniendo. Quiero decirte hoy, contamos con la misma presencia de Dios para salir vencedores. Al igual que ustedes, yo también he tenido desafíos fuertes en mi vida espiritual, en mi vida cristiana. Y han llegado momentos en que también he caído en fallas delante de Dios, cuando debí mantenerme firme, o cuando debí haber defendido la obra del Señor.
Y en esos momentos de caída, el Señor me recuerda que está a mi lado. Yo recuerdo en una ocasión, antes de ser pastor, era pues miembro de iglesia, dirigente de una de las iglesias pues de Jaina, y estudiaba en el bachillerato y tenía el desafío de entregar un trabajo final, un proyecto final. Ya estaba en el último año de secundaria y estaba pues haciendo ese trabajo con dos compañeros de estudio, y específicamente una de las compañeras que estaba pues dándole forma al trabajo y todo. Y el sábado muy temprano en la mañana, esa compañera se contactó conmigo y me dijo: mira, todo el trabajo se me ha perdido y se me ha borrado, y eso hay que entregarlo el lunes, y no me va a dar tiempo a hacerlo sola. Ven para mi casa para que tú me ayudes, porque si no vamos a perder la nota. Hay que hacerlo. Y le dije: mira, hoy es sábado, yo no estudio, no trabajo los sábados, yo soy adventista, yo respeto el sábado, y tú lo sabes. Me dijo: no, pero mira, si tú no puedes venir, vamos a quemarnos, porque yo no voy a hacer eso sola, y ya, vamos a perder esa nota, y esa materia se nos va a ir a pique. ¿Qué debía hacer yo? ¿Mantenerme firme y decir que no, que Dios iba a obrar, o ir? ¿Qué debía hacer yo? ¿Ah? ¿Qué haría usted? Esta no es de la historia donde yo puedo decir que me mantuve firme. Esta es de la historia donde yo sucumbí en ese momento y decidí ir a ayudar a mi compañera porque quería salvar mi materia. Y mientras caminaba al lugar, yo iba diciéndole: Señor, yo no quiero hacer esto, ayúdame. Yo sabía que estaba obrando mal, pero le estaba diciendo a Dios: ayúdame, aunque estoy obrando mal. Y Dios es tan maravilloso, Dios es tan glorioso, que de camino yo tenía que pasar cerca de una iglesia adventista. Y cerca de esa iglesia había alguien que era uno de mis mejores amigos. Y cuando yo iba pasando me vio y me alcanzó y me dijo: ¿para dónde tú vas? ¿Y qué tú haces por aquí? Hoy es sábado, ¿y por qué tú no estás en tu iglesia? Y cuando yo le expliqué, él me agarró de la mano, me llevó a su iglesia y me dijo: tú de aquí no te mueves. Que se caiga el mundo, pues usted no se va a mover de aquí, el Señor va a resolver eso. Y yo dije: Señor, yo iba orando en el camino, yo te iba a fallar, iba a cometer un error, iba a olvidarme del poder de Dios para obrar porque había una situación, y pensé más en la solución humana que la solución divina, pero Dios intervino e impidió mi caída. No siempre, y usted y yo lo sabemos, tenemos la capacidad moral y espiritual para decir: sí, ante X circunstancias yo obraría así. En momentos de paz lo decimos, pero cuando llega el momento difícil, como que la cosa cambia. Como que la cosa como que se pone más apretada, y como que nuestros ojos espirituales se cierran para ver la dimensión espiritual. Y vemos solo el desafío humano. Cuando usted esté en esa situación, dígale: Dios, sálvame porque no puedo. Interven, porque yo no con mi fuerza te voy a fallar si tomo yo las decisiones. Toma el timón, Señor, obra. Yo me olvidé de lo que iba a pasar con ese trabajo. Me disfruté mi culto en la iglesia de mi amigo. Me olvidé de la compañera. Nunca llegué a su casa. Y pasado el sábado me comuniqué con ella. Y ella me dijo que buscó a una persona para ayudarla a intentar recuperar el trabajo, y se recuperó. Yo no tuve que ir, no tuvimos que hacerlo de nuevo, pero Dios me impidió fallarle. No siempre Dios interviene de la manera en como lo hizo conmigo, en el sentido de que a veces Dios permite que por nuestra dureza fallemos. Pero quiero decirles que probablemente si ese amigo mío no hubiese intervenido, yo le hubiese fallado a Dios. Usted también, como yo, le hemos fallado a Dios muchas veces. Y posiblemente alguien aquí
esté como el Israel del Antiguo Testamento. Tal vez alguien aquí está en el desierto, pero su corazón está en Egipto. Está en el desierto porque ya se bautizó, es parte de la iglesia, pero su pensamiento, sus acciones, su práctica cristiana está en Egipto todavía. Yo te invito en el nombre de Jesús hoy a una transformación, a una conversión genuina, a un cambio de conducta, a un cambio de mente y a que el Espíritu nos tome completamente y nos comience a guiar y a vivir a la altura del llamado de los que se dirigen a Canaán. Es tiempo de salir de Egipto en práctica, en mente y corazón. Es tiempo de vivir como los que son candidatos al reino de los cielos. Es tiempo de entender que el modelo y el capitán es Jesucristo. Es tiempo de sacar fuera todo lo dañino de nuestra vida. Así que si estás aquí hoy te invito a que en esta ruta recuerdes que ya todavía no estamos en Canaán, pero ya no somos de Egipto. Como dice el apóstol Juan, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Eso usted lo tiene que entender. Nuestra ciudadanía, como dice Pablo, está en los cielos. Así que yo quiero hoy hacer un llamado especial, una doble invitación. Quiero llamar a aquellos que son parte de la iglesia, que han sido bautizados, que ya salieron del mundo, de Egipto, pero no siempre han podido mantenerse fieles. No han podido vencer algún pecado continuo, alguna tentación en la que caen continuamente o alguna prueba difícil en la que fallan. Y hoy quiere decirle, Señor, ayúdame a mantenerme fiel en este desierto porque sé que tu presencia está conmigo. Y número 2, quiero invitar a que si hay alguien aquí que no ha sido bautizado todavía y todavía pues no ha completado su proceso de salir de este mundo de corrupción, este mundo de perdición que no tiene nada bueno para ofrecerle al ser humano para su salvación, yo le invito a que salga de Egipto en el nombre de Jesús, que salga de este mundo y se convierta a Cristo de todo corazón. Así que invito hoy en el nombre del Señor. ¿Hay alguien así hoy aquí? Que quiere decirle, Señor, yo no quiero más Egipto, quiero a Canaán. Porque como dice la palabra, los bienes venideros, miren, los bienes de esta vida no se comparan en lo absoluto con la gloria y la bendición que Dios va a traer en la tierra venidera. Por más grandes cosas que pensemos que hay en este mundo, por más cosas buenas, y miren que hay muchas cosas buenas en este mundo, en el sentido humano, muchas cosas llamativas, por más aparentemente bueno que pueda hacer eso, nada de eso se compara en un ápice a lo que Cristo va a traer para su pueblo cuando venga. Y como dice un maravilloso himno que me le cambiaron la letra en el nuevo himnario, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Es tiempo de gozarnos en Cristo y seguir la ruta hacia Canaán. ¿Estamos dispuestos a eso en el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Así que los que me escuchan tanto por las redes como por los diversos medios y los que están aquí, les invito a consagrarnos al Señor en este momento y a mantenernos firmes a Cristo Jesús. Les invito a orar en esta hora. Padre eterno, Padre glorioso, Padre bendito, te alabamos y te glorificamos porque eres un Dios grande y de poder. Gracias, Señor, porque nos has sacado de la corrupción de este mundo. Y estamos en la etapa de entrar a Canaán. Estamos en este desierto, pero este desierto, aunque desafiante, en él contamos con la presencia divina. Danos victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones del enemigo, sobre nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a dejar al viejo hombre atrás. Y permítenos no tomar el ejemplo de Israel en el aspecto negativo, sino, Dios, tomar la experiencia de ellos para no repetirla. Dirígenos. Te presento, Dios, a quienes de alguna manera están teniendo algún desafío en su fe y en su vida espiritual. A quienes de alguna manera, oh Dios, han dejado de glorificar tu nombre y su cuerpo está en la iglesia, pero su mente está en el mundo. Hoy produce un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Convierte a tu iglesia de todo corazón.
Y te pido, Dios, aquellos que aún no han abrazado completamente la ruta hacia Canaán, aquellos que todavía están en proceso de salir de Egipto y no han sido bautizados, oh Dios, tú hagas un trabajo de poder en sus vidas y los cambies, los transformes, los conviertas y que ellos puedan ser también parte del ejército que marcha al reino de los cielos. Gracias, Señor, por escucharnos hoy. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares y permítenos, oh Dios, seguir firme y de pie hasta que Cristo venga y más allá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.